Su padre, como todo padre muy parcial y objetivo, decía que era un niño perfecto. Y Cooper se llamaba el niño, Cooper. Gran nombre para un niño. Nació en una familia cristiana, una familia casi perfecta, porque yo conocí a sus pastores, que también era una iglesia casi perfecta, no como la nuestra, bastante perfecta era. Y la familia del niño, de este Cooper, viven en una granja en Dallas. Siempre usaban un cochecito, esos cochecitos playeros que se hacen descender por la pendiente. Y el niño, ya un poquito más grande, el 17 de julio del 2009, mientras Melanie iba al pueblo a comprar algo en la tienda, Cooper, que ya tenía 5 añitos, maravilloso niño, rubiecito, se deslizó por la pendiente con el carrito y el carrito se dio vuelta y Cooper quedó inconsciente. Entonces estuvo algunas horas en coma, el niño, y finalmente partió a la eternidad. De pronto los papis se encontraron haciendo lo que nunca pensaron, seleccionando un ataúd, planificando un funeral e imaginando cómo se sigue una vida sin el único hijo varón, y cayeron en un aletargamiento mental. Cada mañana, dice su pastor, yo no estuve con la familia, pero sí con su pastor, me decía que cada mañana se abrazaban y toda la familia lloraba desconsoladamente, literalmente por horas. Después de reunir mucho valor para salir de la cama, se encontraban con familiares que vinieron a tratar de sacar la granja adelante porque la tenían abandonada, estaban dejando morir los animales, no les interesaba nada. Los papás dirían: aguantamos durante todo el día para llegar a la cama y volver a llorar sin consuelo, tomando todo lo que pudiéramos tomar para hasta quedarnos dormidos. Pero su papá dijo una frase que a mí me impactó mucho, porque él luego escribiría un libro, y en ese libro hay una frase que yo transcribí literalmente, y por respeto a lo que él dijo no agregaré ni quitaré ni una sola frase a lo que es la esencia de lo que intentó decir. Él dijo: no hay servicio cristiano, ni clase, ni libro en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muere en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso y sentimos la sensación de haber perdido la cobertura de Dios. Esto último, luego en el transcurso del libro, él aclarará que realmente no perdió la cobertura de Dios. Pero la frase es quirúrgicamente puesta allí, porque él dice: la sensación de haber perdido la cobertura de Dios. Y yo titulé a este mensaje justamente la cobertura, porque está muy de moda hoy hablar de cobertura. A mí me dicen siempre: ¿cuál es vuestra cobertura? La nuestra, las Asambleas de Dios. Somos una iglesia técnicamente pentecostal. Pero luego me dicen: y no hay un apóstol que les dé cobertura, que también está muy de moda, ¿no es cierto? Las paternidades. Es decir, fulano es mi papá, menganito. Hay papás ofreciéndose por tantos sitios. Hay tantos hijos no reconocidos buscando papá. Y yo siempre digo que las paternidades, en primer lugar, no se ofrecen. Uno no está diciendo: no quieren que yo sea el padre de alguien. No, que es muy diferente a tener ganas de ser papá. Las paternidades no se ofrecen, las paternidades se solicitan. Tú dices: tú eres mi papá. Yo no puedo obligar a nadie a ser el papá de alguien. Puedo ser pastor de todo y papá de nadie, su papá de pocos. La paternidad es una simbiosis espiritual. Tú dices: estoy bajo la cobertura de este hombre de Dios porque lo he decidido. ¿Por qué decides estar bajo la cobertura de alguien? La palabra de Dios da cierta luz respecto a eso. Dice que las ovejas oyen, reconocen la voz del pastor. El pastor dice: por acá. Siguen todos. Se pone otro a hablar y las ovejas dicen: esa es una voz que no conocemos. Es la voz la que guía, la que direcciona. Esa es la cobertura divina. Por sobre la cobertura pastoral está la cobertura divina, la cobertura de Dios. Cuando uno dice: estoy cubierto por Cristo. ¿Cómo sabes que estás bajo la cobertura divina? Cuando oyes la voz de Dios, a través del pastor, a través de una canción, a través de la Biblia, de un libro. Tú dices: yo siento que Dios me está guiando. Ahí estás bajo la cobertura. Pero de pronto nos han predicado decenas de mensajes de cómo salir de un foso, de cómo salir de un luto, pero nunca o casi nunca nos han predicado cómo pasar, cómo aguantar en el foso, cómo atravesar un valle de lágrimas sin sentir que hemos perdido la cobertura de Dios.
Eso es lo que dijo el papá de Cooper. Sentimos que caímos en un foso y que Dios nos quitó la cobertura. Él tenía esas preguntas y se las hacía a su pastor. ¿No estaba el Señor allí protegiendo a mi chiquito en la pendiente que tantas veces lo hizo en el carrito? ¿No pudo haber mandado un ángel que sostuviera las ruedas del carro y no se dieran vuelta? Y si no lo pudo evitar, ¿por qué no dio vuelta el coma en el cual mi hijo cayó? ¿Por qué no trastocó su salud? ¿Por qué no hizo un milagro? Y para esas preguntas solo hay respuesta cuando estemos en la eternidad. No podemos responder a esas preguntas si un mortal que lo intente ensayará una suerte de explicación torpe, pero no calmará la profundidad del interrogante que tiene un padre que siente que pierde la cobertura divina. Hay un momento en que tu mundo toca fondo. Damas y caballeros, en este mundo los cochecitos se vuelcan. En este mundo el mercado inmobiliario se desploma. En este mundo los resultados del análisis puede que den positivo y antes que te des cuenta sientes que estás en un foso y te preguntas si Dios te abandonó. Nos preguntamos, aún viniendo a la iglesia, si Dios nos abandonó. José, estoy hablando del José bíblico, de ser un niño mimado pasa a estar en un foso casi sin escalas. No hay escalas, es de un niño mimado vistiendo la ropa más prestigiosa del momento a terminar en un foso y luego a estar en medio de una subasta de esclavos en Egipto. El hijo preferido de Jacob era pinchado, aguijoneado, examinado para ver si tenía piojos, tratado como un asno. Fíjense, es un hombre que viste con ropa de marca, es el hijo mimado de su papá, de pronto lo examinan como un asno, le miran las orejas, lo desnudan, le tocan los genitales, le meten dedos por cualquier parte para saber si no tiene pestes, porque así se hacía con los esclavos. Eso es denigrante, es por lo menos humillante para un hombre, y es obvio que le da lugar a que él piense, perdí la cobertura de Dios. ¿En qué libro, en qué mensaje, en qué sermón me predicaron que algún día me examinarían como un asno a ver si tengo piojos en la cabeza y en el vello púbico delante de todos? Eso es humillante. Y él piensa que perdió la cobertura de Dios. Piensa que de alguna forma Dios quitó su mano de él y que si Dios quitó su mano de él debe ser porque algo malo hizo y tiene cientos de preguntas. Y no solo se lo pregunta, sino que se inquieta porque esto no debió estar en el plan de un hijo de Dios. Potifar, un oficial egipcio, lo termina comprando. No hablaba el idioma, no conoce la cultura, tenía todas las posibilidades en su contra. Pudo nunca haber salido del foso. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. José cae en un foso porque sus hermanos lo tiran ahí, hasta que lo venden a los esclavos, que era un grupo que pasaba por el sitio. Pero él, aunque salió del foso, el foso pudo nunca haber salido de su corazón. Hay gente a la que un foso les cambia su vida para siempre. Un solo foso le cambia, le redirecciona su vida, y ese foso puede llamarse, insisto, un funeral, una quiebra inmobiliaria. Hay gente que necesita una muerte para decir mi vida cambió, y hay otros que dicen no, yo no necesité una muerte, simplemente perdí mi casa, nunca pude reponerme a eso, vivo rentando, o lo que es peor, de prestado. Y nunca pueden quitarse el foso de su corazón. Ya no están literalmente ahí, pero no pueden dar vuelta a la página de su vida. Y yo he aprendido que cuando te cuesta, anótenlo para el Twitter de su corazón, que es la versión átenlo a las tablas de su corazón moderna. Yo he aprendido que cuando te cuesta dar vuelta a la página, a veces hay que cambiar de libro. Me miran como diciendo, ¿y qué dijo? Si te cuesta dar vuelta a la página, a veces lo que hay que hacer es cerrar el libro y cambiar de libro. A veces queremos pasar de capítulo y Dios quiere cambiar completamente nuestra vida, tal como la conocemos. No es dar vuelta a la página, es literalmente cambiar de vida, cambiar de libro. Y para eso Dios puede valerse de un foso, porque la Biblia dice que a José, cuando llega a la casa de Potifar, que era el encargado de la seguridad, nada menos que del el number one de Egipto, el faraón, cuando él llega a la casa de Potifar, a la casa de su amo, le fue muy bien, dice Génesis 39:2, porque Dios estaba con él. No se pierdan este detalle, por favor. Le fue muy bien porque Dios
estaba con él. José llegó a Egipto con la ropa puesta. En apenas 4 versículos está administrando la casa del hombre a cargo de la seguridad de Faraón. ¿Qué pasó? La respuesta es muy sencilla. ¿Sigue estando en el foso? Y sí, es esclavo. Antes de llegar a la casa de Potifar, insisto, le revisaron si tenía piojos. Lo desnudaron, le metieron los dedos en las orejas. O sea, lo humillaron, sí. ¿Está viviendo una situación de bendición? No. Y entonces, ¿por qué las cosas le empezaron a ir bien si todavía está en el foso? No se pierdan el detalle. Dios estaba con él. 4 palabras que cambian la vida en el foso de cualquiera, pero Dios estaba con él. Tú puedes estar fuera del foso sin Dios, pero puedes estar en un foso y Dios está contigo. Dígame cuál es la mejor situación. Tú puedes estar en el foso y Dios está contigo. Y si Dios está contigo y estás en el foso, es mejor que estar fuera sin Él. La cobertura es que aunque estés en un lugar maloliente, si Dios está contigo, aún en el foso vas a sonreír y vas a ser de bendición a los del foso. Aún en la cárcel vas a generar bendición a los de la cárcel. No dice que tener cobertura es ausencia de cárcel, ausencia de esclavitud, ausencia de foso y ausencia de potifares. Dice que tener la cobertura de Dios es que a donde te vaya, aunque sea un chiquero, aunque sea un basurero, ahí Dios está contigo y todo lo que toques va a ser de bendición. Tu basura va a oler mejor que la del vecino. Y tú dices, es que yo creía que tener la cobertura, el éxito era otra cosa. No. Nada más que nos han mal enseñado y hemos mal aprendido que si tenemos cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar. No, nos pueden pasar cosas malas. Si no, estaríamos ante cada papi que tiene que enterrar un hijo, o ante cada hijo que tiene que enterrar a un papi, estaríamos ante un pecador que hizo las cosas mal y algo se salió de control. No, Dios dice, yo estoy en el control, aún en la muerte y en la vida. Dios está allí. Y hay mucha gente, esta es la palabra que el Señor me dijo que les dijera a este servicio en particular, que vive sin esa cobertura, sin esa cobija. Y están preocupados a ver si un apóstol le da una paternidad y no se dan cuenta que hay una paternidad más importante que la de un hombre. Muchos cristianos viven como si la única fuerza fuera la suya, como si la solución viene de adentro en vez de arriba, como si la única solución fuesen sus fuerzas para trabajar, o sus cuentas bancarias, sus ahorros, o su seguro médico, o sus papeles, o su estatus migratorio. Y Dios dice, necesitas una cobertura en la vida, algo que te esté cubriendo, porque si pierdes esa cobertura o crees que la estás perdiendo, estás desconociendo, atentando, insultando la fidelidad divina. Dios no te va a dejar. Dios te ama cuando eres fuerte y te ama cuando eres débil. Dios te ama cuando te consideras muy santo y como cuando te consideras un pecador y dices, qué porquería soy. Dios te ama. Su amor no cambia. Pero somos nosotros los que nos recluimos, los que decimos, no, Dios no me va a amar de esta forma, no, Dios no puede amarme, porque si me amara yo no estaría en el foso. Moisés buscó a Dios en los fosos, siempre. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios que a ningún lado sin Él. Cualquier parte con Dios, pero no quiero a ningún lado sin ti. Moisés se preguntaba, ¿cómo voy a proveer alimento para toda esta gente que me sigue? ¿Cómo voy a defenderme de los enemigos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y terminó reduciéndose, su embudo se redujo a esto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos quites de aquí. Yo sin cobertura no me muevo. ¿No es esta la mejor filosofía de vida que podríamos tener al tomar la decisión de movernos de iglesia o de conseguir un nuevo empleo, de mudarnos de ciudad? ¿No debería ser la pregunta, quiero saber si Dios está conmigo en este negocio? Porque sin la cobertura de Dios no me animo a hacer nada. No me animo a emprender un negocio aunque tenga el dinero. No me animo a comprar aunque me sobre las finanzas. No me animo a renunciar aunque no aguante más. Necesito saber si en esta renuncia está la cobertura de Dios. Si no está la cobertura de Dios, yo no quiero estar en tus zapatos. Porque la cobertura de Dios, cuando te parece, no más que te parece que la pierdes, es una sensación de vacío.
Es como que te quitan la red y eres trapecista. Y sientes que si te caes nadie te va a sustentar, nadie te va a soportar el peso. La pregunta es, damas y caballeros, ¿cómo hacemos entonces para sobrevivir en medio del foso? ¿Cómo pasamos el trance? ¿Cómo hacemos para que esa sensación que se nos fue la cobertura desaparezca y saber que Dios aún sigue con nosotros? Es mi experiencia de siempre, la he contado decenas de veces y la volveré a contar. Cuando mi mamá tiene el primer infarto hace muchos años, yo recuerdo lo que sentí mientras que conducía el automóvil hacia la clínica. Yo sentí que Dios me había dejado. Miren qué egoísta y qué petulante el flaco este. Resulta que mi mamá está en el mismo mundo que estamos todos y no puede tener un infarto porque si no es que Dios me abandonó. Así que, pero yo iba así y veía que todo alrededor estaba en cámara lenta. Yo veía a los demás, todo pasó a estar como caminaban sobre colchones. No puedo tener otra explicación más que esa. Estaban todos caminando sobre colchones de agua. Los médicos, cuando entré a la clínica, todo pareció relentearse y yo solo hablaba con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi madre? Y el Señor me decía una y otra vez, a los 7 años le quité un cáncer, te la devolví cuando eras un niño ganso de 35. ¿Todavía lloras por tu madre? Sí, pero mi mamá. Y yo no podía entender. Dios empezó a hacerme entender que aún en los fosos la cobertura de Dios está. José se lo pregunta cuando lo revisan como un esclavo, se lo vuelve a preguntar en la casa de Potifar y luego en la cárcel cuando se olvidan de él. He perdido la cobertura, no me la quites. David peca y dice, he perdido la cobertura, no la quites. Moisés dice, no me quites la cobertura, no me muevas de aquí. Hombres desesperados porque sienten que Dios quitó la mano, pero Dios no la quitó. Es la sensación que sentimos de enfrentarnos al vacío y no tener las explicaciones racionales por qué ese vacío está delante de nuestros ojos. Entonces yo he aprendido que uno tiene que reclamar, confiar en esa cobertura divina. ¿Cómo? Siendo más esponja que piedra. Porque tú pones una piedra en el océano y solo se bañará por fuera, por dentro sigue igual, pero pones una esponja y absorbe el agua. El océano penetra y altera la esencia de la esponja. Así que la pregunta es, en el foso, ¿qué vas a hacer? ¿Resistir o recibir? ¿Escuchar a Dios en el foso? ¿Qué me quieres enseñar con esto? No puedo cambiar, yo no haría los planes así si fuera Dios, pero no soy Dios. Así que, ¿qué quieres enseñarme? Tú puedes endurecer el corazón como piedra o ser una esponja. A tal punto que donde José iba, las cosas le iban bien. Los corazones de piedra nunca salen del foso. Los corazones que se endurecen nunca salen del foso. O lo que es peor, el foso nunca sale de sus corazones. Y tú dices, oh, por Dios, Dante, dime cómo resistir entonces en el foso. No puedo decírtelo yo, te leeré la Biblia tal como el Señor lo dijo. En Hebreos 13:5 Él dice, nunca te dejaré, jamás. ¿Saben lo que es jamás? ¿Qué jamás? Jamás, jamás, jamás. Bueno, pero si uno peca, jamás. Bueno, pero si me porto mal, jamás. Pero si mato a mi suegra, jamás. En el griego este pasaje tiene 5 negativos. Dice, no, no, no te dejaré, no lo haré, no te abandonaré, no. Yo me aferraría a esa promesa como un paracaídas. Yo la repetiría hasta callar la voz de la angustia. No, no te dejaré, no te lo haré, no te abandonaré, no. El Señor está como guerrero parado al lado tuyo. No te dejaré, dice Dios. Aleluya. Yo me aferro a esa promesa. En el foso, en las paredes frías del hospital, ante el diagnóstico médico que me tiembla en la mano, en la sesión de quimio, con la carta del IRS, con el reporte del contador, con lo que nos cuenta el tesorero, con los ojos fríos e inertes de un cónyuge al que no amas. Señor, no estoy solo, tú no me dejarás. Lo dice tu palabra, no me dejarás. No importa si pierde la sensación de la cobertura de Dios. A Job le ocurrió. Job dice, si me dirijo al este, no estás allí. Esto lo escribe Job en su propio libro, el libro que lleva su nombre en el capítulo 23. Si me voy hacia el este, no estás. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Díganme si alguno no se sintió así.
No me miren con cara de Heidi consagrada, porque yo sé que algunas veces se sintieron así. Si está ocupado en el norte no lo veo. Si se vuelve al sur no alcanzo a percibirlo. Está hablando de que no siente a Dios. ¿Cómo va a sentir a Dios un hombre que pierde sus hijos en un mismo incendio, en un mismo derrumbe? Se le mueren sus hijos, se le muere su esposa, se le muere el ganado. No, pero él confiaba en el Señor. Y en un foso es difícil confiar. Y Job dice, no te encuentro ni en el norte, ni en el este, ni en el oeste. No lo culpen por una oración así. Pero a pesar de no sentir la cobertura, él declara algo en fe. En el mismo capítulo del libro que lleva su nombre dice, en cambio, si él conoce mis caminos, si él me está poniendo a prueba, de algo estoy seguro, voy a salir puro como el oro. Dios me pondrá a prueba y voy a salir. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? La cobertura está sobre ti, eso es innegable. Pero claro, si el vuelo está bueno, Dios está allí. Si el vuelo se mueve mucho, la cobertura está haciendo interferencia. Si la salud está bien, Dios está sobre ti. Si la salud está mal, algo está mal. Y yo he aprendido que ya está, Dios es fiel, independientemente de lo que yo haga. ¿Y cómo debo orar? Te preguntas, te diré cómo. Golpea la mesa, clama, grita, paséate por toda la casa orando. Hay momentos que hay que orar persistentemente. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. Se va a reír, pero díselo. Jeremías lo hizo. Estaba en el exilio, hambre, muerte, y llenó sus devocionales. Jeremías, con tantas quejas, eran quejabanza. ¿Vieron que dice, eso hermano que hacen quejabanza? Eso Dios no lo quiere. Pero Jeremías, hombre de Dios, se quejó tanto que a su libro le puso Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías, así se llama el libro. Lamentaciones. No se nos pasa por alto, no son las bendiciones, los agradecimientos de Jeremías, son lamentaciones. Me cercó por todos lados, no puedo salir, has hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé, Dios cerró los oídos a mi oración. Qué rabia que tiene. ¿Por qué el Dios dejaría que esto estuviese incluido en la Biblia? Porque los Salmos 142 dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Hay angustia que hay que manifestar, porque si no la manifiestas a Dios, pueden pasar dos cosas. Que se la manifiestes a un hermano y eso nunca es de bendición, porque lo que arrojas es basura, el otro nunca te va a resolver nada. O lo que es peor, que te lo tragues. Y cuando te tragas la hiel, la amargura, somatizas, te enfermas. Tus huesos envejecen literalmente, entonces tienes que manifestar tus quejas. A veces es mejor mostrarle a Dios un puño cerrado que darle la espalda. Enójate con Dios, dile, Señor, esto no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Se piensa que Dios va a decir, ¡qué burro! Ya sabe que eres burro, antes que se lo dijeras. Ya sabe Dios que no entiende. Yo a veces le digo, Señor, esto no lo entiendo y me lo tiene que aplicar, no lo entiendo. Ustedes piensan que Dios dice, paremos el cielo, serafines, paren de cantar, que Dante no está entendiendo. Pero yo se lo dije. San Agustín decía, cuán hundidos están en el foso aquellos que ni siquiera claman por salir. Porque algunos literalmente se dejan estar, bajan los brazos y dicen, ya está, ¿para qué? Ya está, ya no tengo más solución. ¿Cómo ayudas a una persona así? En cambio, aquel que te dice, necesito ayuda, necesito salir, estoy angustiado, no puedo vivir así, es porque quiere salir, es porque se angustia, es porque reconoce que está en el foso. Y la Biblia no dice, alégrate en el foso, porque a veces no te dan ganas de alegrarte. Podríamos alegrarnos en un funeral de un ser muy amado, no. Pero sí la Biblia dice, no te atrevas a decir que yo quité mi cobertura, porque yo estoy ahí, porque hay cosas que no vas a entender hasta que estés en el reino de los cielos. Mi querido, como José, Dios quiere usar tu Egipto y el foso para enseñarte que Él está contigo. Puedes perder a tu familia, puedes perder lo que tenías, pero Dios sigue estando en pie. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Yo te guardaré donde quiera que tú fueres. Tú puedes sentir que perdiste todo, pero Dios dice, no has perdido mi cobertura. Tal vez no tienes la vida que sueñas, pero sí la vida que muchos sueñan tener.
Yo sé que capaz no tengo la vida que soñé, pero sí la vida que muchos sueñan tener. Siempre que estás en una escalera y miras, hay gente abajo, siempre. Tú dices, no, abajo mío no hay nadie. Yo como salteado. Hay gente que no come. No salteado, no come. Tú dices, estamos comiendo arroz todos los días. Hay gente que no come arroz. Y siempre hay gente más abajo. Pasa que si uno se mira con los que están arriba, se frustra, se deprime. Uno tiene que saber en perspectiva, mirar en qué parte de la escalera está. Entonces a veces uno maldice por el foso y dice, ¿por qué Dios me abandonó? Eres parte de todo un engranaje.